es verdad que sigue habiendo una gran diferencia entre Occidente y Oriente, ¿no? Y culturalmente más, ¿no? El hecho de que tú hablaras su idioma, entiendo que sería cogido como un acto de respeto, ¿no? Y como de mayor apertura, ¿no? Cuéntanos un poco cómo lo que pasa detrás de las cámaras, cómo es un poco la reacción de la gente en ese, o cómo fue, ¿no? En esos vídeos, en esa grabación. Para ser honesto, hay bastantes extranjeros que pueden hablar chino, sobre todo si están viviendo en China a largo plazo, porque realmente si no hablas chino, más allá de la burbuja de Shanghai, la burbuja de Shenzhen, digamos, ¿no? Es decir, las zonas céntricas de Shanghai o Shenzhen, vale, puedes vivir allí, no vas a tener problemas, pero te va a limitar mucho realmente que no puedas hablar chino. Entonces, muchos extranjeros hablan la diferencia está en el nivel, ¿no? Hay gente que solo lo habla básico para poder comprar un boleto de tren, para poder ir en taxi, ¿no? Para poder cosas básicas de ese estilo, hasta gente que lo habla que lo flipas, pero sí es común porque es muy, muy difícil moverte en China más allá de la burbuja de extranjeros si no hablas chino, porque los chinos, el tema del inglés, pues lo llevan más bien poco, más bien poco. Y, por ejemplo, si tú vas a otra ciudad, a otra provincia y quieres alquilar un coche, como no hables chino es imposible. Como quieras preguntar algo a alguien, es que nadie te va a entender en las provincias en inglés. Entonces, sí, el chino es bastante importante si te planteas vivir en China a largo plazo. Si te planteas estar allí por un año o más, si no hablas chino vas a estar completamente limitado. Yo creo que es fundamental. Pero entonces ellos no lo perciben como un esfuerzo, ¿no? Sino que lo ven como más bien una exigencia, ¿no? Si estás allí. No. Ellos, cuando te oyen hablar chino, la cultura china suele ser como... Siempre les gusta, digamos, piropearte en un sentido. Siempre, aunque tu nivel sea muy básico, aunque estés realmente aprendiendo, siempre te dicen, oh, hablas chino muy bien. Pero esto es común en las culturas asiáticas. Ellos siempre te van a decir, incluso si les dices que eres de España, ellos siempre intentan quedar bien. Cuando tú le dices, soy español, siempre te van a decir, oh, allí es donde los toros, qué valiente sois. Y si le dices, bueno, en realidad no me gustan los toros, no sé qué, te van a decir, bueno, sí, es verdad, es cruel, no sé qué. Ellos siempre te van a intentar responder de una manera en la que te hagan siempre como quedar bien, ¿no? Como no son de confrontación para nada. Entonces ellos siempre te alaban tu nivel de chino. Aunque tu nivel de chino no sea bueno, siempre te lo alaban. Siempre te dicen, oh, hablas chino muy bien, no sé qué. Pero realmente no les sorprende. En Pekín y en Shanghai no les sorprende. Sorprende mucho más en provincias, en sitios donde hay pocos extranjeros. Ahí no se lo esperan, que alguna persona que no tiene cara china hable chino. Pero en Pekín y en Shanghai no te creas, ya es como común que haya extranjeros que hablen chino. Además es que hay muchos extranjeros en las universidades, muchos que vienen de África, de Asia Central, de Corea del Sur. Y todos estos, imagínate, si estudian una licenciatura en China, al menos, aunque la estudian en inglés, pero pueden hablar el básico para sobrevivir. Entonces, en grandes ciudades no sorprende tanto. En las provincias sí. Te iba a preguntar también por las diferencias que hay entre China y otros países, pero claro, es que China, al ser tan grande, al tener una diversidad tan grande, que de hecho tú en los vídeos recoges muy bien gran parte de esa diversidad tan tremenda, ¿no? ¿Cómo es un poco primero esa diferencia para el que no haya estado nunca en China? Si tuvieras que hacer una pequeña división o no quisiera una clasificación, pero por entendernos contextos distintos dentro de China, ¿cómo lo haría? Bueno, a pesar de que China es un país diverso, porque, bueno, sí es cierto que tiene 56 minorías, pero el 90 y tantos por ciento de la población son Han, 94% son chinos Han, y la diversidad está sobre todo fuera de las grandes ciudades. Tú cuando viajas a grandes ciudades, más o menos la población es similar, todo es similar, hay siempre el mismo idioma,
incluso el diseño de las ciudades es similar. Esta diversidad es sobre todo, digamos, fuera de las grandes ciudades, en lo que sería la China rural. Y la diferencia entre China y otros países, o para ser más exactos, entre los chinos de gran ciudad y otros países, es, yo creo que los China, Japón y Corea son sociedades muy verticales, ¿no? Es decir, son sociedades donde hay jerarquía. Te pongo un ejemplo. El niño respeta mucho al padre, el alumno respeta mucho al profesor, la población respeta mucho al gobierno. Bueno, o se puede ver también como el padre tiene mucha autoridad sobre el hijo, el profesor tiene mucha autoridad sobre el alumno, tu jefe tiene mucha autoridad sobre ti, el gobierno tiene mucha autoridad sobre la población. Es decir, son sociedades verticales. Que tú no le llevas la contraria al que esté por encima tuya. Y también son sociedades bastante serios, los funcionarios y demás. No es una sociedad bromista. Por ejemplo, yo viví también en Filipinas y son dos mundos completamente distintos. Los filipinos siempre están de buen humor, siempre están haciendo bromas, siempre, en cambio, los chinos normalmente suelen estar serios, no hacen tantas bromas, no pillan la ironía o el sarcasmo. Es decir, si tú haces comentarios irónicos es posible que no lo pillen. Que no. Incluso, por ejemplo, si tú hablas con una china, pongamos que tú quieres, yo qué sé, ligar o hacer amigos con chinas, es parecido a que tú estuvieses chateando con ChatGPT. Es decir, es como robótico, o sea, es como una entrevista de trabajo. En cambio, otros países de Asia, pues en concreto Filipinas, que es el ejemplo más extremo es completamente distinto. Siempre están de cachondeo, siempre están de buen humor. Es como definiría a los filipinos. Incluso, mira que los trabajos en Filipinas son duros, pagan muy poco, pero la gente está así como muy contenta siempre, como siempre con las bromas. En cambio, China, Corea y Japón, diría que estos tres países tienen esta cultura, ¿no? El funcionario siempre serio, todo es un poco más, no se hacen bromas, se respeta la autoridad, no llevas la contraria al que esté por encima tuya, un poco más así.